Señor, nos invitas a seguirte. Con tu voz nos llamas por nuestros nombres, porque nos conoces, porque nos amas, porque estás a nuestro lado y nos indicas el camino que debemos seguir. Llévanos con tu amor, refresca nuestras vidas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, jueves 23 de abril del 2020. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a este programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oremos. Exaltamos, Señor, tu poder y te rogamos humildemente que San Jorge, así como quiso imitar la pasión del Señor, sea pronto auxilio para nuestra fragilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este jueves 23 de abril. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo del 27 al 33. Se llevaron a los apóstoles y los hicieron comparecer ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena de sus enseñanzas, y ahora quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús después que ustedes lo mataron colgándolo de un madero, y lo exaltó colocándolo a su derecha, para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigos de estas cosas somos nosotros y el Espíritu Santo, que comunicó a Dios a los que Él le obedece. Los miembros del Sanedrín, al oír esto, se enfurecieron y querían eliminarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo responsorial, el Salmo 33, con la respuesta: si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males,
de todos los libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo del 31 al 36. Aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. Pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que aborrezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios. Un saludo muy especial para Gloria Luz Martínez Delgado. Dice, buenos días, señorita. También para Mayerle Cediel Verdugo. Buenos días también para usted. Y para Tamiris Tacta en Brasil. El Señor les bendiga en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios. También quiero enviar un saludo para Teresa González Araque, que también es una de nuestras fieles oyentes de este programa. Bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que la iglesia nos presenta para este día, la liturgia, la Eucaristía. Ahora los invito para que abramos el corazón y vamos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. El mensaje que el Señor quiere regalarnos para todos y cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, ¿cómo pudo San Pedro pasar de ser un hombre cobarde, de haber negado a Jesús por miedo a la cárcel, a llegar a ser un apóstol valiente, capaz de enfrentarse al Sanedrín? Es una pregunta. ¿Cómo pudo Pedro tener esa valentía después de que había negado a Jesús por miedo de que no lo fueran a echar a la cárcel? Y ahora tiene esa valentía Pedro de enfrentarse al Sanedrín. ¿Cómo sería que Pedro logró esto? La clave, mis queridos hermanos, es la oración de Jesús. Jesús rezó por Pedro para que no perdiera la fe. Esa es la clave con la cual Pedro tuvo la valentía de enfrentarse al Sanedrín y de reprocharle sus cosas. Cuando le dice, es que no debemos obedecer a los hombres, sino a Dios. En la primera lectura que escuchamos en el día de hoy de los libros del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces la clave de esa valentía, de ese coraje, de esa fuerza que Pedro tiene para enfrentarse ante el Sanedrín es la oración que Jesús había hecho por él. Jesús reza, Jesús ora por Pedro para que no pierda la fe. En la primera lectura de este jueves de hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra, mis queridos hermanos, el interrogatorio al que los miembros del Sanedrín sometieron a los apóstoles. El sumo sacerdote les dijo, os habíamos prohibido severamente enseñar en nombre de Jesús. Es decir, en el nombre de Jesús. Y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eso es lo que el Sanedrín le reprocha a Pedro. Ahora, ante esta valiosa, mis queridos hermanos, ante esta valiosa reacción que tiene Pedro, debemos preguntarnos todos nosotros. Pero ¿este es el Pedro que había negado a Jesús? ¿Aquel Pedro que tenía tanto miedo? ¿Aquel Pedro que era un cobarde? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
Si ese es Pedro, aquel que había negado a Jesús, aquel que lo había negado por miedo, aquel que era un cobarde, ¿cómo pudo llegar entonces hasta ahí, hasta este punto de enfrentarse con el Sanedrín? ¿Cuál fue, mis queridos hermanos, el camino de Pedro para llegar a este punto, a esta valentía, a esta franqueza para expresarse y para enfrentar al Sanedrín? Mis queridos hermanos, porque Pedro no siempre había sido así. Pedro era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, también un hombre muy temeroso, un hombre que estaba abierto a Dios, hasta el punto de que Dios le revela que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, poco después, inmediatamente después, se deja caer en la tentación de decir a Jesús: no, Señor, por ese camino no podemos, vámonos por otro camino, la redención sin cruz. Y Jesús le llama a Pedro Satanás: apártate de mí, Satanás. Mis queridos hermanos, Pedro era un hombre que pasaba, mis queridos hermanos, de la tentación a la gracia. Era capaz de arrodillarse ante Jesús y decirle: aléjate de mí, que soy un pecador. Y luego trata de sobrevivir sin ser visto, y que para no terminar en la cárcel reniega de Jesús. Ese es Pedro, mis queridos hermanos. Es el mismo Pedro que hoy nos relata los Hechos de los Apóstoles, que tuvo la valentía de enfrentarse al Sanedrín y decirles que le debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es Pedro. Un Pedro lleno de miedo, un Pedro cobarde, un Pedro que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Porque le había dicho al Señor: no, Señor, por ese camino no nos vamos, por el camino de la cruz no es posible, vámonos por otro. Ese es Pedro, mis queridos hermanos. El Pedro del Evangelio es el mismo que había negado a Jesús 3 veces antes que cantara el gallo. El mismo Pedro es el que viene ahora, después de la resurrección, con valentía y fuerza a defender la postura de Jesús, a decirle al Sanedrín: es que debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Mis queridos hermanos, en cada uno de nosotros hay un Pedro, un Pedro de miedos, un Pedro cobarde, un Pedro que tenemos la capacidad muchas veces de negar lo que somos, de que somos cristianos, de que somos seguidores de Cristo, de que creemos en Cristo, por miedo al qué dirán, por la persecución. En nosotros hay un Pedro y debemos pedirle al Señor que ore por el Pedro que hay en nosotros. Así como Jesús le prometió a Pedro que Él oraría por él, porque Satanás lo iría a zambullir, Satanás lo iría a revolcar, pero que Él iba a orar para que no cayera en la tentación, para que no perdiera la fe. Pidámosle al Señor hoy que ore por nosotros también ante el Padre, por el Pedro que tenemos todos nosotros. El Pedro del miedo, de que el qué dirán si decimos que somos cristianos. Es que qué pena decir que yo soy católico porque me van a juzgar por ser católico. Ese Pedro también existe en nosotros. Ese es Pedro, mis queridos hermanos. Pedro era inestable, era muy generoso y también muy débil. Los Pedros que tenemos nosotros también son Pedros inestables, pero también a veces esos Pedros que hay en nosotros son los Pedros generosos, pero también débiles. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era la fuerza que encontró Pedro para llegar hasta este punto de enfrentarse al Sanedrín? Mis queridos hermanos y hermanas, para poder entender, Jesús dice a los apóstoles: Satanás os ha buscado para molerlos como el grano. Es el momento de las tentaciones. Seréis así como el grano. Y a Pedro le dice: yo rezaré por ti para que tu fe no disminuya. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que también ore por el Pedro que hay en nosotros para que nuestra fe no disminuya. Y mis queridos hermanos,
es el secreto de Pedro. La oración de Jesús. Jesús reza por Pedro para que su fe no disminuya y pueda confirmar en la fe a los hermanos. Jesús también reza por nosotros. Jesús también pide por nosotros. Jesús también clama al Padre por nosotros. Si nosotros le pedimos que ore por nosotros, que clame al Padre por nosotros, el Señor lo va a hacer. El Señor reza por nosotros delante del Padre. Nosotros, mis queridos hermanos, estamos acostumbrados a rezarle a Jesús para que no nos deje caer en la desgracia, para que nos libre de esta u otra cosa. Pero no estamos acostumbrados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre las heridas de nosotros. Simplemente nosotros estamos acostumbrados a acudir a Jesús a pedirle, Señor, líbrame de este mal, líbrame de esta consecuencia, líbrame de este problema, concédame aquello. Pero no estamos abiertos en la capacidad, mis queridos hermanos, de poder contemplar a Jesús que hace ver al Padre las heridas que hay en nosotros, a Jesús que intercede por nosotros, a Jesús que reza por nosotros. No estamos acostumbrados a ver esto, pero Jesús ora por nosotros. Jesús clama al Padre por nosotros. Y Pedro, mis queridos hermanos, fue capaz de hacer todo ese camino de cobarde a valiente. ¿Cómo lo hizo? Con el don del Espíritu Santo y la gracia de la oración de Jesús. Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que tiene Pedro. Y nosotros también por nosotros ora Jesús. Entonces, con el Espíritu Santo que hemos recibido del Señor, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y la valentía que tuvo Pedro después de haberlo negado, de poder defender la causa del reino de Dios. Debemos, mis queridos hermanos, pensar en este camino de Pedro, camino de gracia y de oración del Señor. Dirijámonos a Jesús agradeciéndole que rece por nosotros. Jesús reza por cada uno de nosotros. Jesús es el intercesor. Jesús quiso llevar consigo las heridas para mostrarse al Padre. Jesús quiere llevar consigo sus problemas, sus dificultades, su poca fe o su mucha fe o su fe débil, para mostrársela al Padre y orar por esa necesidad. Es el precio de nuestra salvación, mis queridos hermanos. Debemos tener más confianza, más que en nuestras oraciones, en la oración de Jesús. Tenemos que tener confianza, más que en nuestra propia oración, en la oración que Jesús hace al Padre por nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora pasamos al Evangelio del día de hoy. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, nos dice el Señor en su palabra. Hoy el Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, nos invita a dejar de ser terrenales y a dejar de ser hombres que solo hablan de cosas mundanas. ¿Para qué? Para convertirnos en hombres y mujeres que hablen y nos movamos como Él quiere, que hablemos de las cosas del cielo, de las cosas de arriba. Nos invita el Evangelio a dejar de ser hombres terrenales, a dejar de ser hombres que solo hablan de las cosas mundanas, para hablar y movernos como el que viene de arriba, para hablar de Jesús, para hablar de las cosas del cielo, para hablar de las cosas del reino, para hablar de las cosas del Padre. En este texto vemos una vez más, mis queridos hermanos, en la radicalidad evangélica que hay que tener nosotros. Es necesario, mis queridos hermanos, en todo momento y en toda circunstancia que nos enfrentemos o que tengamos que pasar, mis queridos hermanos, tener siempre nuestros pensamientos en Dios. Ambicionemos tener los mismos sentimientos de Dios, los mismos sentimientos de Cristo, y aspiremos a mirar a los hombres y a las circunstancias que nos rodean con la misma mirada del Verbo hecho hombre.
Es necesario, vuelvo y repito, mis queridos hermanos, que en todo momento, en todas circunstancias, nos esforcemos por tener el pensamiento de Dios, tener la mirada de Dios, ambicionemos tener los mismos sentimientos de Cristo y aspiremos a mirar a los hombres y las circunstancias que nos rodean con la misma mirada que el Verbo hecho hombre las hace. Es decir, con la mirada de Jesús, con la mirada de Dios. Y así podremos verdaderamente comprender las circunstancias que nos rodean o que rodean a los demás. Si actuamos como Él que viene de arriba, es decir, como Cristo, como el Señor, descubrimos el montón de cosas positivas que pasan continuamente a nuestro alrededor. Porque el amor de Dios es acción, mis queridos hermanos, el amor de Dios es una acción continua a favor del hombre. Si, mis queridos hermanos, actuamos movidos o conforme al que viene de arriba, podremos entonces descubrir un montón de cosas positivas que pasan, mis queridos hermanos, alrededor y continuamente. Eso no es esporádicamente, es continuamente a nuestro alrededor, alrededor de nuestros semejantes, alrededor de nuestros hermanos, alrededor de la iglesia, alrededor del mundo, mis queridos hermanos, porque el amor de Dios es una acción continua a favor del hombre. Si venimos de lo alto, mis queridos hermanos y hermanas, amaremos a todo el mundo sin excepción alguna, siendo nuestra vida una tarjeta de invitación para hacer lo mismo. Si verdaderamente venimos de lo alto, amaremos a todo el mundo sin excepciones, sin discriminaciones, sin escogencias, siendo nuestra vida, siendo tu vida y mi vida una tarjeta de invitación para que los demás también hagan lo mismo. El que viene de arriba está por encima de todo, dice la palabra. Dice San Juan. Por eso puede servir a cada hombre y a cada mujer justo en aquello que necesita. Además, el que viene de lo alto, el que viene de arriba, da testimonio de lo que ha visto y ha oído al Padre. Y su servicio, mis queridos hermanos, tiene el sello de la gratitud. Esta actitud, mis queridos hermanos, de servir sin esperar nada a cambio, sin necesitar la respuesta del otro, crea un ambiente profundamente humano y de respeto al libre albedrío de cada persona. Esta actitud, mis queridos hermanos, se contagia y los otros se sienten libremente movidos a responder y actuar de la misma manera. Servicio y testimonio siempre van juntos. El uno y el otro se identifican, el uno y el otro se encajan, el uno y el otro se unen, porque no pueden ir cada uno por camino distinto. El servicio y el testimonio son como un matrimonio que se funcionan. No puede ir el uno por un camino y el otro por el otro. Los dos deben ir en unidad. Los dos deben ir íntimamente ligados, mis queridos hermanos. Es un binomio, es un matrimonio en estas dos acciones. Nuestro mundo, mis queridos hermanos, tiene necesidad de aquello que es auténtico, que más que auténtico que las palabras de Dios. El mundo tiene necesidad de aquello que es auténtico. ¿Y qué es lo que es auténtico? La palabra de Dios. ¿Qué más auténtico que quien da el Espíritu Santo sin medida? Es decir, que el Señor. Por esto, mis queridos hermanos, es que el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Creer en el Hijo quiere decir, mis queridos hermanos, tener una vida eterna. Creer en Jesucristo quiere decir, mis queridos amigos, tener vida eterna.
Significa que el día del juicio no pesa por encima de nosotros, por encima del creyente, porque ya ha sido, mis queridos hermanos, juzgado por un juicio favorable. En cambio, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la cólera de Dios permanente sobre él, mientras no crea. Por eso el Evangelio termina diciendo esas mismas palabras. La obediencia, mis queridos hermanos, muchas veces nos conduce por una senda que no es la que yo pienso que debe ser. Mis queridos hermanos, la obediencia muchas veces nos lleva, nos conduce, nos hace caminar, nos hace ir por un camino o por una senda que no es la que yo pienso que debe ser. Existe otra, la obediencia de Jesús, que dice al Padre en el huerto de los olivos: que se cumpla tu voluntad y no la mía. Esa es la obediencia también de un cristiano, que la voluntad de Dios se haga en nosotros según conforme el querer de Dios y no según conforme mis caprichos, mis ideas, mis ideologías y mis quereres. Porque la voluntad de Dios no es tu voluntad ni la mía. La voluntad de Dios es distinta a la voluntad de los seres humanos. La voluntad de Dios es eterna y permanente, es inmutable. En cambio, la voluntad de nosotros, los seres humanos, es efímera. Hoy es, mañana no es. La voluntad de los seres humanos es caduca y es imperfecta. Pero la voluntad de Dios es perfecta, mis queridos hermanos, y eterna. Hoy, mañana y siempre es la misma. Esa no cambia. Entonces, mis queridos hermanos, debemos caminar por la senda de la voluntad de Dios. Obrar así. Jesús obedece y nos salva a todos, porque Él obró de esa manera, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, hecho hombre, asumió obedecer la voluntad del Padre. Ahora, cuánto más usted y yo, mis queridos hermanos, que somos seres humanos, pecadores, cuánto más no debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de cumplir su voluntad. Y el cumplir la voluntad de Jesús del Padre fue la que nos llevó a salvarnos a todos. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a obedecer, tener la valentía, el coraje y la fuerza de cambiar caminos cuando el Señor nos lo pide. Tener la valentía, la fuerza, el coraje y la capacidad de decir: sí, voy a cambiar el camino de mi vida, voy a cambiar este proceder, porque no es el correcto, no es conforme el Señor me lo pide en su palabra. Y aceptar lo que el Señor nos pide para nosotros. El que cumple la voluntad del Padre nunca se equivoca. En cambio, el que se rehúsa a creer la voluntad del Padre va a encontrarse siempre con las tinieblas. Y por ello, quien obedece tiene vida eterna, y quien no obedece irá. Mis queridos hermanos, el que no obedece recibe sobre sí la ira de Dios. Mis queridos hermanos, la ira de Dios permanece en él cuando no obedecemos la voluntad del Padre. Eso nos termina diciendo el Evangelio de hoy. Precisamente en este marco podemos también reflexionar sobre la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Yo ahorita al principio les hablé sobre la actitud de Pedro, pero ahora vamos a centrarnos en el total de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Entonces podemos precisamente, mis queridos hermanos, en este marco de reflexión de este día, podemos también reflexionar sobre la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33. Más precisamente sobre el diálogo entre los apóstoles y los sumos sacerdotes. Los apóstoles predican al pueblo y con frecuencia se reúnen en el pórtico de Salomón. Todo el pueblo iba allí a escucharlos. Hacían milagros y el número de los creyentes crecía día tras día.
pero un pequeño grupo no se atrevía ni siquiera a unirse a ellos por temor. Estaban de lejos. Sin embargo, mis queridos hermanos, también de los sitios vecinos, es decir, de los pueblos vecinos, de las regiones vecinas, de las laderas vecinas, de los pueblos vecinos, llevaban a los enfermos a las plazas, en camillas. ¿Para qué? Para que al pasar Pedro, al menos la sombra los cubriese un poco y los curara. Por eso hay una canción que dice así: la sombra de Pedro es la que curaba. Mis queridos hermanos, y ellos se curaban, precisamente se curaban, con la sombra de Pedro se curaban. Y así los sacerdotes y el grupo dirigente del pueblo enfurecido, de hecho, tenían muchos celos, porque el pueblo seguía a los apóstoles, los exaltaban y los alababan. Y así entonces ellos dieron orden de meterlos presos en la cárcel. Pero por la noche el ángel de Dios los liberó. Y no es la primera vez que hará esto el ángel. El ángel de Dios también puede liberarte a ti de las cárceles en las cuales tú te encuentres metido. El ángel de Dios también puede liberarnos a nosotros de las cadenas que nos tengan atados, si le creemos. De lo contrario, no. Por eso, cuando por la mañana los sacerdotes se reunieron para juzgarlos, la cárcel estaba todavía cerrada, todo cerrado, y ellos no estaban dentro de la cárcel. Después tienen conocimiento de que los apóstoles habían regresado allí al pórtico de Salomón a predicar al pueblo, y los convocaron de nuevo ante su presencia. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles cuenta lo sucedido en aquel momento. Los comandantes y los sirvientes condujeron a los apóstoles a la presencia del Sanedrín. Y se lee también en las Escrituras: el sumo sacerdote los interrogó diciéndoles: ¿no les habíamos prohibido rotundamente que enseñaran en nombre de Jesús? Y han llenado a Jerusalén de esa falsa doctrina, de esas enseñanzas. ¿Quieren hacernos ahora ustedes responsables de la muerte o de la sangre de ese hombre? Eso le dice, mis queridos hermanos, el sumo sacerdote a los apóstoles. Ante estas acusaciones, Pedro, el que antes era cobarde, decide enfrentarse a los sumos sacerdotes y manifestarles la verdadera voluntad de Dios. Entonces decide enfrentarse a ellos y manifestarles la verdadera voluntad de Dios. Decía: no les habíamos prohibido hablar en nombre de ese hombre, de ese Jesús. Ahora han llenado todo Jerusalén de sus enseñanzas y ahora quieren hacernos responsables de la muerte de ese. Y Jesús responde: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así repite la historia de salvación hasta Jesús. Pero al oír este querigma, es decir, este primer anuncio de Pedro, querigma significa anuncio, primer anuncio. Al oír este querigma de Pedro, esta predicación de Pedro sobre la redención realizada por Dios a través de Jesús, al pueblo, mis queridos hermanos, los miembros del Sanedrín se enfurecen y querían matarlos. En realidad, fueron incapaces de reconocer la salvación de Dios, aún siendo doctores que habían estudiado la historia del pueblo, que habían estudiado las profecías, que habían estudiado la ley, que conocían casi toda la teología del pueblo de Israel, la revelación de Dios, y sabiéndolo todo, mis queridos hermanos, y eran doctores y se rehúsen a creer eso. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿por qué esta dureza de corazón? Si su dureza no es dureza de mente, no es una simple testadurez. La dureza está en su corazón.
porque se rehusían a creerlo. Y entonces, mis queridos hermanos, se puede preguntar, ¿cómo es el recorrido de esta testadurez totalmente y en su corazón? En su mente y en su corazón, ¿cómo es esta testadurez total de mente y de corazón? ¿Cómo se llega a esto, a esta cerrazón completa que incluso los apóstoles tenían antes que llenarse del Espíritu Santo? Tanto que Jesús dice a los discípulos de Maús, necios y torpes para entender las cosas de Dios. Así le pasaba a las autoridades judías, necias y torpes para entender las cosas de Dios. Hoy, en el mundo en el cual nosotros vivimos, también hay muchos necios y torpes, cerrados, mis queridos hermanos, para entender las cosas de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de abrirnos a entender las cosas de Dios, a comprender las cosas de Dios. ¿Difíciles? No. Simplemente con la acción del Espíritu Santo, del que estos días el Evangelio nos ha hablado, que el que nace de lo alto, quien nace del agua y del Espíritu Santo, verdaderamente es un discípulo del Señor. Nosotros que hemos recibido ese Espíritu Santo, pidámosle a ese Espíritu Santo que nos dé la gracia de comprender las cosas de Dios, para no ser necios y torpes, para entender las cosas de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexioncita. Y de ahí vamos a sacar un mensaje muy bonito para nuestra vida. Una vez, un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Le pregunto. Una vez, un niño, llámese como se llame, le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su papá vio pasar un avión y le preguntó al niño, ¿de qué tamaños ve aquel avión? El chico o el niño le responde, es pequeño, casi no se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar muy cerca de un avión, le volvió a preguntar el papá, ¿y ahora de qué forma dice que es? El niño respondió con asombro, papá, es enorme. El papá le dijo al niño, entonces, Dios es así. El tamaño de Dios va a depender de la distancia a la que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor será Él en tu vida. El tamaño, mis queridos hermanos, va a depender de la distancia a la que tú te encuentres de Él, a la distancia que tú te encuentres de Dios. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor será Él en tu vida. Que esta reflexioncita, cortica pero profunda, nos deje un buen mensaje a nosotros. No importa que todo lo otro que le haya dicho de los hechos de los apóstoles, el Pedro enfrentarse con el Sanedrín, de todo lo que les hablé del Evangelio, no importa que eso nos les quede en el corazón, pero que esta reflexioncita, cortica pero sustanciosa, cortica pero profunda, te quedes en tu corazón. Vuelvo y la repito, por si de pronto no la entendió. Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces el padre, al mirar al cielo, vio pasar un avión y le dice al niño, ¿ves aquel avión? El chico le respondió que sí, y le pregunté de qué tamaño lo ve, y el niño responde, pequeño, casi no lo alcanzo a ver. Entonces el papá decide llevar a su hijo al aeropuerto y estando allí muy cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dice que es el avión? Al cual el niño le responde al papá con una admiración, con un asombro, papá, es enorme. Entonces a lo cual el papá le dijo al niño,
Así es Dios. El tamaño va a depender de la distancia a la que tú te encuentres de Él. En cuanto más te acerques, en cuanto más cerca esté de Dios, mayor será Él en tu vida. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que el tamaño de Dios sea mayor cuanto más cerca estemos de Él. Pues bien, mis queridos hermanos, mi agradecimiento muy especial. Vuelvo por aquí a saludar a Gloria, a Mayerle, a Támeris, a doña Carmen Virgilia Ludeña, y para ellos un saludo muy especial, y para todos los demás que están ahí siguiendo esta transmisión, gente, familiares míos que también me siguen, algunas personas también de Charalá, Santander, de donde soy yo, que también siguen esta transmisión. El Señor los bendiga hoy, mañana y siempre, y derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a seguir orando por aquí que se me hizo la oración. Vamos a seguir orando pidiéndole al Señor el cese de la epidemia del coronavirus. Como les decía ayer, vamos a seguir tocándole el corazón de madre a Dios, para que Él tenga compasión de su pueblo que ha sido redimido, no tan fácil, con el precio de la sangre de su Hijo. Dios que desgarra su corazón por la humanidad, entregando a que tuviera que morir en la cruz su Hijo, que de esa manera, en ese momento, Dios desgarra ese corazón de padre y madre para salvar a la humanidad, por medio de su Hijo Jesús también. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto y concédeles el descanso eterno. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos, de los que no creen, pero te necesitan, para que escuche benigno nuestra oración, y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento, al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota,
para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, que has entregado a tu Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, dígnate con tu gracia y con tu poder infundir y derramar su bendición sobre todos y cada uno de nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. A las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía, y a las 7 de la noche, Dios mediante, la hora santa, para encontrarnos con Jesús Eucaristía. Ustedes allá desde su casa lo van a hacer. El Señor también se hace presente allá en sus casas. Que el Señor derrame su bendición y la Virgen los acompañe en este día.